Dios te siga bendiciendo, amadísimo hermano. Te saluda tu hermano en Cristo, Eric Aguilar, deseándote buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy, Dios ha puesto en mi corazón un tema que quiero compartir contigo. Los tres secretos del justo. Le llamamos los tres secretos del justo porque una persona justa lo hace todo en secreto. Eso lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 6, versículos del 1 al 18. Ahí la palabra de Dios nos habla de que nosotros debemos de tener tres cosas y hacerlas en secreto, pero que es un acto de justicia. Número 1, entonces vamos a ver el primer secreto. El primer secreto es la limosna. Cuando yo vi esto de la limosna, yo dije, bueno, Señor, dime cómo debemos de manejar la limosna, cómo debo de ofrendar, porque no es limosna, limosna es lo que me sobra. ¿Cómo debo de ofrendar? Bueno, para ofrendar, tú necesitas de hacerlo de la siguiente manera. Primero, con confianza. Segundo, con gratitud. Y tercero, de buena gana. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo del 3 al 4, nos habla acerca de que Caín y Abel dieron su ofrenda. O sea, tanto el uno como el otro dieron la ofrenda. ¿Cuál fue la diferencia entonces si los dos dieron su ofrenda? ¿Por qué a uno Dios le agradó y a otro no le agradó la ofrenda? Porque uno lo dio con confianza, con gratitud y de buena manera, y el otro no. Dice la palabra de Dios de que uno era agricultor y el otro era pastor de ovejas. Entonces el agricultor, que era Caín, viene y da lo de mala gana. O sea, Dios ofrenda, sí, pero la dio de mala gana. Miraba aquellos tomates y decía, hola, qué tomatote este. Y Dios, ¿para qué va a querer si Él es el dueño de todo lo visible y lo invisible? Mejor me lo echo a mi ceviche. Este, ala, qué zanahoria esa, qué grandota. Dios, ¿para qué va a querer la zanahoria? Mejor me lo echo al caldo. Y así, o sea que Él dio su ofrenda, pero la dio de mala gana a ustedes. En cambio, Abel dice, ahí fue específica la Biblia, y dice que dio las primicias, los primogénitos, o sea, lo mejor de lo mejor. Y eso agradó al Señor. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, versículo 23, dice la palabra de Dios, ay de ustedes, fariseos hipócritas, que dan el diezmo del comino, de la menta, pero se olvidan de lo más importante. Esas son las más importantes. La justicia, la misericordia y la fe. Hermano, tú puedes dar el diezmo, tú puedes dar 100 veces más de lo que otros dan, pero si tú no eres justo, de nada sirve la ofrenda. Si tú no eres misericordioso con los demás, de nada sirve las cantidades enormes que estás dando. Si tú no tienes una fe grande en el Señor, de nada sirve lo que haces, porque ser generosos y ayudar al prójimo, eso lo puede hacer cualquiera de ustedes, pero si no lo haces con misericordia, entonces lo que estás haciendo es propaganda. Porque la gente que se está tirando a la política, ellos dan, pero con la intención de obtener a cambio sus votos. Pero si tú lo haces por misericordia, ya las cosas cambian. Ahora, que quede claro aquí, vienes tú y dices, ok, yo voy a dar, tal vez no el diezmo, pero como no tengo mucha plata, pero sí tengo muchas camisas, entonces voy a dar parte de mis camisas. Pero si tú vas a dar camisas rotas, camisas ya todas llenas de moho, camisas que ya ni tú te las pones,
Entonces no es que estés ofrendando, sino lo que estás haciendo es librando la basura que hay en tu casa, en tu closet. Imagínate, yo conocí a un hermanito que se llenaba la boca diciendo, hermano, yo tengo un corazón tan generoso que di un carro de ofrenda, un carro. Luego tuve la oportunidad de hablar con el hermanito que recibió el carro y le dice, pues, de verdad mejor no me hubiera dado nada, ese carro se descompone, ese carro no sirve, ese carro es muy viejo. Entonces, el hermanito que dio el carro lo dio porque no servía. Lo que pasa es que se estaba quitando un problema que tenía encima y se lo pasó a otro. Es cierto, tal vez estás ofrendando tu tiempo, ofrendando tu talento, estás ofrendando tu juventud y Dios lo agradece, pero cuando lo haces de buena gana, con confianza y con gratitud. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La ofrenda es decirle al Señor, Señor, yo te amo más que estos billetitos. Eso es ofrenda. La ofrenda es un acto de decirle al Señor, te amo más que lo que me causa a mí alegría y confianza, porque ahora ya no es mi alegría y mi confianza el dinero, sino eres tú, Señor. Luego me hice otra pregunta. Dije, ¿y para qué debo de ofrendar? La ofrenda te libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Eso tú lo vas a ver en Tobías 4:10. ¿Para qué debo de ofrendar? Para que haya bendición en mi trabajo, en mi vida, en mi noviazgo, en mi matrimonio, en mi hogar, con mis hijos. Para eso yo debo de ofrendar. Número 2. Tú debes de hacer oración en secreto, no andarlo publicando por todos lados. Tú debes de orar en secreto. Ahora, ¿para qué debo de orar? Yo me hice esta pregunta. ¿Para qué debo de orar? Y Dios, en su infinita misericordia, le ha llenado de sabiduría a la iglesia y nos muestra algunas cositas por las cuales yo debo de orar. Cuando tú oras en secreto, esto nos ayuda a no caer en tentación. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41, nos relata acerca de que Dios lleva consigo a los discípulos, a 3 discípulos punta de lanza, que son a 3 discípulos VIP. A esos discípulos que eran Pedro, Juan y Santiago, viene y les dice, miren, quédense aquí, yo me voy a ir a orar. Oren para que no caigan en tentación. Se va Jesús y cuando regresa los encuentra dormidos. Y miren, si tú no oras, el diablo te duerme. Oren para que no caigan en tentación, porque tendrán buenas intenciones, pero tu carne también es fuerte. Entonces, ore para que no caigan en tentación. Miren en el Padre Nuestro, Dios dice, no nos dejes caer en tentación, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y te quiere hacer caer, te quiere apartarte de Dios. Entonces es importante orar. Ahora, orar cuando tengo ganas, eso lo hace cualquiera ustedes. Pero orar cuando las cosas se están poniendo color de hormiga, orar cuando estoy muy cansado, orar cuando no tengo ganas, eso lo hacen solo los valientes. Ahora, ¿para qué debo de orar? La oración nos da poder espiritual. Jesús le dijo a los discípulos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 21, que si nosotros oramos con fe y sin vacilar en nuestro corazón, le podremos decir a los montes, muévanse y los montes se moverán.
entonces la oración produce poder espiritual en mi vida. Otra de las cosas que nos ayuda la oración, nos sirve para interceder. Eso nos dice en el libro de Éxodo capítulo 17 del 11 al 12. ¿Se acuerdan ustedes cuando había una batalla y sube al monte a orar Moisés con dos personas, y mientras Moisés tenía levantadas las manos, el pueblo ganaba la batalla? Mientras Moisés bajaba las manos, el pueblo perdía la batalla. Entonces, mientras tú estás orando, las batallas se ganan. Debes de orar, interceder en la oración. Eso, como te dije, lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 11 al 12. Muy bien. Vamos con lo tercero. ¿Para qué debo de orar? Para comunicarme con Dios. Aquí Dios viene y nos dice que después de haber despedido a la gente, Él sube al monte a orar. Pero si está cansado, ¿por qué va a orar? Dios sabe que Él está cansado. Sí, pero lo que pasa es que Él quería comunicarse con Dios. En una oportunidad, Dios me dio el privilegio de poder hablar con un hermanito que estuvo en el ejército. Y él me decía, mire, cuando nos pedían que subiéramos a la montaña donde estaba la guerrilla, pues la gente rehuía para no obtener la mochila donde estaba la radio, donde se podían comunicar con el cuartel general y pedir refuerzos. Y yo me dije, pero ¿por qué? Si que chilera la mochila, se mira bonita, le decía yo. Y él me dijo, lo que pasa es de que al primero que le apuntan es al de la radio, porque él tiene la autoridad para poderse comunicar con el cuartel general y pedir refuerzos. Así que al primero que le apuntaban era el de la radio, y nadie quería la radio por eso. Entonces yo me puse a pensar, wow, Dios nos dio una radio que se llama oración. El enemigo nos tiene en la mira con cariño porque quiere derribarnos para no comunicarnos con el cuartel general que es Dios. Pero cuando tú hablas con Dios, las cosas cambian. ¿Se acuerda qué alabanza? Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Entonces es importante orar, hermanos. Es importante orar para podernos mantener en comunicación con Papito Dios. Ahora, me hice otra pregunta. La pregunta fue, ¿cuánto tiempo debo de orar? Cuando me hice esta pregunta, yo dije, de veras, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto es lo justo que yo debo de orar? Dios habló a mi corazón y me dijo, bien, el tiempo del día son 24 horas. Entonces lo justo de la oración son 2 horas 40 minutos. O sea, eso es lo que tú tienes que orar, es lo justo. Hay gente que dice, al menos 5 minutos. 5 minutos para los mediocres. 5 minutos para los que no aman a Dios. Pero cuando alguien está enamorado, no le bastan 5 minutos. ¿Se acuerda usted cuando era novio de su cónyuge? Pasaban horas y horas hablando. ¿Qué hablaban? Ni se acuerda. Puras tonterías. Pero lo que les importaba era estar en comunicación, estar hablando con la persona que amaban. Entonces yo no creo que 5 minutos sean suficientes. Cuando tú amas, tú pasas horas y horas y horas hablando a tal punto que ya no te van a alcanzar las 2 horas 40 minutos, sino que vas a necesitar más tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que seamos perseverantes en la oración. Y en el Evangelio de San Lucas, Dios nos habla acerca de dos hombres que fueron a orar. Vino el fariseo en la oración y él se enaltecía, decía, gracias Señor, porque no soy como ese que está ahí postrado. Gracias Padre. O sea, la oración no tiene que ser para que me miren, para restregarle en cara al Señor lo bueno que yo soy.
La oración debe ser con humildad y sincera, hermanos. En el libro de Efesios, capítulo 6, nos dice que nosotros debemos de orar en todo tiempo, en todo momento, a toda hora. Ahora, más de alguien va a decir, hermano, es que mire, ¿cómo le voy a hacer para cubrir las 2 horas 40 minutos, que es lo justo? Ok, misa. Usted va a misa, es la oración perfecta. Usted va a misa diaria. ¿Cuánto dura la misa? Pongámosle 1 hora. Le quedan hora 40 minutos. Se pone a rezar el rosario. ¿Cuánto dura el rosario? 40 minutos. Le queda 1 hora. En esa hora usted puede venir y hay un libro que se llama La Hora Milagrosa, que decía 5 minutos de oración de gracias, 5 minutos de oración de petición, 5 minutos de oración de alabanza, entonces cuando tú sientes se te pasa la hora. Aún si tú cantas alabanzas, eso es oración, porque el que canta ora 2 veces, decía San Agustín. Aunque no cualquier canción. Voy a orar, hermanos. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río. No, eso no es oración. Eso es un canto dinámico para niños. Tienen que escoger sus cantos de oración, de alabanza al Señor, como alabemos al Santísimo Sacramento del altar. O aquella que dice aleluya, aleluya. Entonces, eso es oración. Y vamos ahora a hablar del tercer secreto. El secreto es el ayuno. O sea, no es un secreto, o sea, es un secreto a voces. Tanto el ayuno, la oración y la ofrenda, tú lo tienes que hacer, es justo, pero lo debes de hacer en secreto. Ahora, veamos un poquito acerca del ayuno. En griego, el ayuno se escribe nestar, que significa no, y etiu, que significa comer. O sea, traducido a nuestro idioma es no comer. Ayuno es no comer. Alguien viene y me dice, hoy voy a ayunar televisión. No, no, no. Tú no puedes ayunar televisión porque la televisión no se come. Tiene que ser algo comestible, como por ejemplo arroz, pollo, carne, frijoles, cosas comestibles. Eso es ayuno. Lo anterior, cuando digo ayuno televisión, no, eso no es ayuno. Eso es abstinencia, que es diferente. Y la abstinencia sí es dejar de hacer cosas que a mí me agradan por amor a Dios. Muy bien. Ahora, yo aquí me hice también esa pregunta. ¿Para qué debo de ayunar? Primero, debo de ayunar para intercesión. Un día, Esther, que era la reina de Persia, se le acerca un pariente, un judío, porque Esther era judía, y le dice, mira, acaban de hacer un edicto donde van a matar a todos los judíos. Y tú y yo somos judíos. Nos van a matar. Viene Esther y le dice, mira, para poder hablar tengo que pedir audiencia y no puedo ir solo por querer saludarlo. Tiene que ir por algo específico. Así que voy a pedirle favor porque si vengo yo y solo llego a quitarle el tiempo, es capaz que me quita la cabeza, me mata. Así que lo que voy a pedirles favor es de que todo el pueblo de Israel haga ayuno para que yo me pueda presentar al rey. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Esther, capítulo 4, versículos del 16 en adelante. Entonces todo el pueblo ayunó y Esther se presentó ante el rey
y clamó misericordia para todo el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se salvó. Segundo, ¿por qué debo de ayunar? Para purificarme. Dice que Jonás llegó a Nínive y le dijo, miren, va a ser destruido este pueblo. Y Jonás se sentó a esperar la destrucción de ese pueblo, pero el pueblo de Nínive, en lugar de esperar la muerte, vino y ayunó y se purificó para que Dios tuviera misericordia de ellos y no permitiera esa catástrofe. ¿Y saben qué? Dios escuchó al pueblo porque ayunó de corazón. Número 3. El ayuno me ayuda a acercarme a Dios. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Daniel, en el capítulo número 9, versículo número 3. Aquí nos muestran que Daniel viene y busca al Señor con oración y ayuno. También nos ayuda el ayuno para protección. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, donde Esdras viene y le pide a Dios que lo proteja en el camino para que no vengan los bandidos y le roben o lo lastimen. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 9, habla acerca de que Pablo estuvo 3 días en ayuno para prepararse para el misterio que Dios le había encomendado. Acuérdense también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 2 en adelante, Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches ayunando para poder ejercer el ministerio que Dios les había encomendado. O sea, el ayuno me ayuda a prepararme, pero también me da fuerza espiritual. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 21, habla acerca de que esta clase de espíritus solo salen con ayuno y oración. Cuando le fueron a preguntar a Jesús, ¿por qué nosotros no lo pudimos haber echado? Porque esta clase de espíritus solo sale con ayuno y oración. Entonces es importante orar y es importante ayunar. En el ayuno me ayuda a tomar decisiones. Jesús, cuando sube al monte a orar, dice que en ayuno y oración sube y le pide a Dios. Y cuando desciende, escoge a los apóstoles de entre los discípulos. Entonces, también me ayuda a tomar decisiones. Luego yo vengo y me hice una pregunta. Dije, ¿cómo debe de ser el ayuno? Número 1. El ayuno debe ser para honrar a Dios. Y segundo, debe ser sincero. O sea, no presionando a Dios. Es para honrar a Dios, y debe de ser sincero, con un corazón humilde. Luego vengo y me hago otra pregunta. ¿Cuánto tiempo debo de ayunar? Primero, yo debo de ayunar cuando la iglesia me lo pide. Ahora, ¿cuándo lo pide la iglesia? Lo pide el miércoles de ceniza y el viernes santo. Eso es obligatorio. Usted tiene que ayunar esos días. Segundo, en el libro de Lucas, en el capítulo 18, versículo 12, que estuvimos hablando del fariseo y el publicano, el fariseo le dice, Dios, te doy gracias porque no soy como ese, porque yo sí ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuánto debes de ayunar? 2 veces a la semana. Lo recomendable, miércoles y viernes. Eso lo recomienda la iglesia, miércoles y viernes. Ahora, la iglesia dice que no es obligatorio para niños menores de 12 años y ancianos. Pero aquí también tiene que entrar el discernimiento. Hay enfermos que no deben de ayunar. Hay hermanos que tienen una enfermedad. A mí me pasó, escuché el caso de una hermanita
que por haber ayunado le aceleró la enfermedad y vivió menos tiempo. Entonces, Dios no quiere quitarte la vida. Dios, al contrario, te quiere dar la vida. Ah, bueno, entonces como me duele la uña, no voy a ayunar. No, miren, aclaremos. El ayuno es tan bueno que los médicos no lo operan si usted no ayuna. Si no van a ayuna, no le hacen exámenes. Si no van a ayuna, a usted no lo revisan. Para operarlo, usted tiene que estar en ayuno. Hermano, el ayuno es buenísimo. El ayuno te purifica, te limpia, tanto físicamente como espiritualmente. Si Dios ha hablado a tu corazón a través de esta pequeña enseñanza, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Oremos, hermano. Digámosle al Señor: Señor, aquí está mi vida, mi corazón, aquí está mi ser. Ayúdame a darte ofrendas, Señor. Ayúdame a orar y ayúdame, Padre de la Gloria, a ayudar. En el nombre de Jesús, obra con señales y prodigios. Dame la fuerza de voluntad necesaria para hacer estas tres cosas en secreto, Señor, y no estarlas publicando en internet, no estarlas publicando en Facebook o en las redes sociales. En el nombre de Jesús, ayúdame a ayunar, Señor. Ayúdame a frecuentar el ayuno. En el nombre de Jesús te lo pido de todo corazón. Gracias, Padre. Gracias, Mamá María. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Dios ha hablado a tu corazón, yo te invito a que compartas este video con tus amigos, vecinos, compañeros, con todos aquellos que creas que necesitan escuchar este mensaje, con mi hermano de la comunidad. Dios los siga bendiciendo, la paz y el amor de Dios nuestro Señor reina en sus corazones.